Hola amigos, bienvenidos a su programa Perlas de Sabiduría. Estamos aquí como todos los jueves con ustedes con un tema siempre muy útil y muy importante para nuestra vida. Bueno, soy Azam, miembro de la comunidad Bahá'í de Seneguía y aquí en compañía de dos amigos maravillosos, nuestro querido amigo Martín de Perú y nuestra queridísima amiga Carolina desde Chile. Bueno, si desean, primero saluden y después una pequeña introducción vamos a tener sobre la fe. Carolina, ¿puedes por favor presentarte? Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Soy Carolina, los visito de Chile, así que hoy día vamos a estar hablando un muy buen tema que les vamos Gracias. a contar. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad que es un privilegio ahora poder tener amigos también que sean de más allá, ¿no? De mi casa. Esa es una bendición. Gracias. Martín, por favor. Ay, tu micrófono está apagado. Buenos días, amigas y amigos. Mi nombre es Martín Mancilla, de Lima, Perú, y estoy muy contento por la amable invitación de nuestra querida amiga Sam para hablar acerca de, el impacto, ¿no?, tanto físico y espiritual del ayuno. Eso va a ser nuestro tema. Y un tema yo creo que muy oportuno, muy bueno. Volvemos a eso, solamente para los amigos que posiblemente por primera vez nos escuchan o nos ven por el Facebook, explicar un poquito, muy corta introducción, quiénes somos, porque este programa es un programa de la comunidad Bahá'í de Seneguía, quienes estamos aquí con ustedes ya hace buen tiempo, buenos años, unos creo que casi 10 años, y en este programa lo que traemos son enseñanzas y principios nuevos para crear y construcción de una nueva civilización para toda la raza humana, porque Baha'u'lláh ha dicho ya hace más de 170 años antes, dijo, la tierra es un solo país y la humanidad somos sus ciudadanos. Así que las enseñanzas y los principios tienen que ser también a ese nivel, un nivel muy alto, se puede decir, culminación de una serie de trabajo de educación de la historia de la humanidad, y ahora llegamos a este momento que sí hay posibilidad de lograr esa civilización de bienestar, de justicia, de prosperidad para toda la raza humana, no solamente para una parte de la humanidad, sino para toda la humanidad. Bueno, para eso seguramente que Dios ha pensado cuando tuvo esa voluntad y esa decisión, qué enseñanzas necesitamos. Por eso Él envió a través de Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, que significa la gloria de Dios, ¿no? Traducción en español. Él envió una serie de principios básicos como existencia de un solo Dios, creer que hay un solo creador del universo, que le llamamos en diferentes idiomas. En español decimos Dios, en inglés decimos God, en árabe dicen Allah, pero al final estamos hablando de un solo creador. Entonces la unicidad de Dios es el principio básico que creemos los bahá'ís. Después creemos que como Dios es uno solo, también los que envía Él, sus portavoces o manifestaciones de Él son uno solo. Entonces la religión es una sola. Entonces nosotros los bahá'ís creemos en toda esa revelación progresiva de Dios, esos mensajes que Dios a través de sus diferentes enviados en diferentes épocas de la historia de la humanidad, en diferentes partes de la humanidad, como por ejemplo Abraham, Krishna, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesucristo, Muhammad, el Bab y actualmente Baha'u'lláh y en futuro otros enviados de Dios o manifestaciones de Dios, siempre va a hacer llegar su mensaje, su voluntad, su plan para su creación. Entonces tenemos un Dios, una religión y una sola humanidad. Una sola humanidad es algo que realmente debemos meditar, reflexionar y aceptarlo para solucionar muchísimos problemas que hemos creado pensando que somos
unos son superiores que otros merecen más, otros menos, ¿no? Todos esos prejuicios se va a ir eliminando. Bueno, justamente otro principio de Baha'u'lláh es eliminación de todo tipo de prejuicio. El otro es armonía entre ciencia y religión. Hemos conversado aquí, podemos volver a tocar algunos de esos principios. Y otro principio es la igualdad entre derechos y oportunidades para las mujeres como los hombres, que también hay un metáfora hermoso que él usa, dice que el hombre y la mujer son como alas de un solo ave, para que el ave de la humanidad vuela bien y puede volar hasta lo más alto posible, necesita esa armonía entre sus dos alas. Bueno, y hay muchos principios como educación universal para toda la raza humana. Necesitamos un gobierno, un solo sistema que maneja el mundo, bueno, y muchos otros principios como un idioma también universal, como idioma auxiliar para que nos podamos comunicar y entendernos. Hay muchos principios que realmente sí son como pilares para poner ese edificio que necesita o ese hogar tan seguro con mucha fortaleza para que toda la raza humana puede vivir en tranquilidad, en paz, en seguridad. Entonces, bueno, eso es un muy corto más. Siempre pienso, ¿cómo puedo yo reducir todo un océano en una gota? Bueno, pero eso es lo que puedo decir por ahora. Eso es la fe Bahá'í. Para los que desean investigar más, aparte de participar en actividades Bahá'ís, de los que conocen, visitar o escuchar nuestro programa, visitar nuestro Facebook, también pueden visitar la página oficial de la fe Bahá'í, que es www.bahá'í, se escribe B grande AHAI.org, de organización. Muy bien, dejamos eso para otro momento y ahora vamos a ir a ese tema tan interesante. Y yo creo que muy oportuno además porque hablaba con una amiga católica y me dijo que nosotros también estamos en tiempo de cuaresma, ¿no? Cuaresma, que es también el momento de ayuno cristiano, ¿no? Entonces, nuestro tema que hoy día es el impacto del ayuno en salud física y emocional, espiritual, va a ser un tema muy interesante, creo que no solamente para los Bahá'ís, los que están observando esa época de ayuno, sino para todos nuestros amigos también del mundo cristiano y creo que al final a todos. Muy bien, estoy aquí con Carolina y Martín, que conocen muy bien ese tema y nos van a compartir mucho más conocimiento. ¿Cómo empezamos? ¿Con quién empezamos? ¿Quién desea empezar a dar un pequeño introducción? Carolina, sí, por favor. Con Martín, ¿qué pasa? Ok, Martín, por favor, Martín, tú empieza. Gracias. Aquí he preparado unas diapositivas para poder ilustrar un poquito mejor y luego cuando ya lo vean por Facebook tengan una comprensión más amplia. Sí, está muy bien. bien. En realidad el ayuno tiene pues un origen antiguo, ¿no? Desde el Antiguo Testamento ya se habla del ayuno, se menciona, pero en realidad diríamos pues que todos nosotros de alguna manera practicamos el ayuno porque dejamos de comer, ¿no? Durante la noche, toda la noche, y es así que en la mañana todos rompemos el ayuno tomando un desayuno, ¿no? Un rico desayuno. Entonces, el organismo descansa esas horas, pero no son suficientes, ¿no? No son suficientes. Y por eso, bueno, pues la sabiduría de los antiguos profetas, manifestaciones de Dios, así como también de filósofos, ¿no? Tanto como Sócrates, Platón y Aristóteles en Grecia, explicaron la importancia y practicaron el ayuno, ¿no? Y sin ir muy lejos, los animales también dejan de comer cuando se sienten indispuestos. Vemos a nuestras mascotas a veces que no comen, ¿no? Y justamente ellos mantienen una pausa y luego de ese periodo, esos días de que no comen o esas horas a veces,
luego vuelven a ingerir porque ya se han renovado dentro de su organismo, ¿no? Entonces, la naturaleza es muy sabia también en ese aspecto. Justo eso te iba a preguntar, Martín, que desde cuándo ha empezado el ayuno, ¿no? Y cómo ha empezado, ¿no? Cómo se practica ayuno, ¿no? Entonces está muy bien. Entonces, y justamente como mencionaba, los grandes maestros de la antigüedad, los grandes profetas, manifestaciones de Dios, han enseñado en sus distintos momentos de la historia universal en la que han aparecido la importancia del ayuno porque tiene una enseñanza espiritual, es decir, se fortalece el desarrollo espiritual del ser humano y además también ya venía con una sabiduría para el beneficio de la salud física del ser humano. Por ello, pues que los amigos judíos tienen también la práctica del ayuno, ¿no? Durante un día importante dentro de la fe judía, en la fe católica, cristiana, también con motivo de la cuaresma, el miércoles de ceniza, el viernes santo de la Semana Santa, que fue la crucifixión de Jesús. Los amigos musulmanes también ayunan durante el mes de Ramadán, 30 días, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Y por supuesto, hinduistas y budistas también practican el ayuno previo a sus celebraciones. En realidad, la historia del ayuno es milenaria, ¿no? muy bien. De repente aquí también puede contar algo, Carolina. ¿Deseas compartir algo? Sí, lo mismo que decía Martín, que finalmente no es algo original de la fe bajá y el ayuno. Es parte de todas las religiones, como decía Martín, todos lo han practicado en algún tiempo, y el ayuno es una parte vital de la espiritualidad. Entonces, ayuda tiene dos tipos de propósitos, tanto lo físico como lo espiritual. Entonces... Muy interesante, ¿no? Justo eso también iba a preguntar, que si hay alguna investigación, estudios, que prueba que hay beneficios físicos también, ¿no? ¿Qué investigaciones hay sobre eso? A ver si nos pueden también compartir, por favor. Sí, y antes que pase esa parte, que quisiera mencionar un versículo de la Biblia, ¿no? Que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 1 y 2, en donde Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y es así que luego de este gran periodo de 40 días, él inicia su dispensación, así como muchos otros mensajeros de Dios que tuvieron una experiencia similar. Sobre los avances, investigaciones científicas acerca del ayuno, en realidad son desde el año 1900, surgen ya investigaciones interesantes, que luego se han ido incorporando, incrementando, para de alguna manera fortalecer justamente lo que ya milenariamente se sabía por los grandes maestros espirituales. ¿Y eso por qué? Porque en realidad, pues, la ciencia y la religión son dos grandes fuentes de sabiduría, ¿no? Mientras que la ciencia nos brinda a través del conocimiento científico importantes descubrimientos sobre la naturaleza, pues la religión a través del conocimiento espiritual nos permite conocer la realidad del ser humano, su propósito verdadero y además cómo trascender, y que no solamente el ser humano es una parte física, sino tiene alma, tiene espíritu. Y es por ello que algunas de estas investigaciones, empezando por un médico peruano, el reconocido doctor José Luis Pérez Alvela, muy amigo de nuestra amiga Sam, él en su libro El poder del ayuno cita lo siguiente: como esclavo de un amo tiránico, el aparato digestivo de muchas personas no tiene un solo día de descanso, a veces ni tan siquiera unas pocas horas. ¿Por qué extrañarse el gran número de enfermedades digestivas que, de uno u otro modo, resultan del agotamiento y de la función incesante que impide eliminar las toxinas acumuladas día a día, alterando el delicado balance entre desgaste y recuperación?
Y es muy cierto, nuestro sistema digestivo es como una gran fábrica que está operando las 24 horas o 20 horas o 18 horas y no le damos descanso durante el año. Y es por eso que la ciencia nos habla de que en realidad debería darse eso, ¿no? Hay también unas interesantes investigaciones que justamente en un programa del canal chileno, el canal 13 de Chile, pude apreciar un video sobre el doctor Rodolfo Neira, ¿no? Especialista en medicina intensiva, que explicaba los beneficios del ayuno, por ejemplo, a nivel del cerebro, ¿no? El ayuno mejora la plasticidad cerebral, genera resistencia a la degeneración cerebral, reduce la inflamación cerebral, aumenta la capacidad cognitiva, disminuye la aparición y progresión de enfermedades neurodegenerativas. ¿Ah? Muy interesante. Y continuando con las investigaciones del cerebro, el ayuno facilita un factor del crecimiento del cerebro, ayudando a madurar determinadas partes de las neuronas y a generar mejores conexiones neuronales, mejores sinapsis entre las células del sistema nervioso, y este proceso fomenta la claridad mental, la creatividad y la inteligencia. Entonces, vemos que a nivel del cerebro hay estos aportes. También en el corazón hay ciertos beneficios de la práctica del ayuno, porque disminuye la frecuencia cardíaca basal, incrementa la variabilidad del ritmo cardíaco, disminuye la presión arterial y podríamos decir que entre otros aportes más, retrasa los signos de envejecimiento la práctica del ayuno, ¿no? Reduce el estrés, reduce el cansancio, nos ayuda a tener una mejor regulación hormonal, previene enfermedades, mejora el metabolismo de las grasas, activa nuestro estado cognitivo, ¿no? Por eso decimos que durante el ayuno estamos más lúcidos, como que estamos más inteligentes, hay un mejor control del apetito y hay un mayor tiempo de la autofagia. Y acá sí me detengo un poquito para decir que la autofagia realmente es un proceso muy importante en el organismo, porque es comerse a sí mismo. Es decir, es cuando el organismo a través del ayuno logra deshacer, ¿no?, aquellas células tóxicas que ya no son convenientes. Hace una depuración y más bien con aquellas células que sí están vitalizantes ayuda a un mejor funcionamiento. El estudio de la autofagia en realidad ha merecido por la ciencia incluso 2 premios Nobel, uno en el año 1974 y otro en el año 2016 por un biólogo japonés. Y por último, a nivel de las emociones, ¿no? Las emociones en realidad tienen una contrapartida bioquímica y hormonal. Por eso es que sentimos una serie de emociones, ¿no? Como el enfado, la alegría, el miedo. Y un aluvión de emociones negativas o mal gestionadas genera como una tormenta, ¿no?, de sustancias químicas para el cerebro. ¿Qué logra el ayuno? El ayuno logra depurar esas toxinas, consigue un equilibrio a nivel neuroendocrino, reduce la sensación de estrés y ayuda también en la depuración de las emociones. Es por ello que el ayuno mejora el estado emocional y diríamos que esta es una respuesta científica de cómo el ayuno es una vía de depuración del espíritu, ¿no? Entonces, ya eso fue mi otra pregunta que ya adelantaste contestar, porque una cosa es el efecto que tiene el ayuno en el cuerpo físico y lo otro es lo que tiene en nuestro nivel emocional, ¿no? Fue muy interesante eso que mira el nivel de neurociencia, de corazón, de todo, afecta realmente. El cuerpo del ser humano es un aparato tan fino, tan bien hecho, se puede decir. Es un aparato que cualquier detalle, imperfección, por muy pequeño que sea, le puede lastimar. Es como cuando uno tiene un reloj, por ejemplo, muy fino, ¿no? Un pequeño golpe a algo le puede desordenar. Entonces, eso es el cuerpo del ser humano y qué importante saber cómo cuidar, ¿no? Tener ese conocimiento y ese amor al prójimo de cuidar este cuerpo. Carolina, ¿quieres decir algo sobre también esos beneficios que tiene el ayuno para nuestro cuerpo? Sí, es algo curioso lo que ha pasado con el ayuno, porque el ayuno, ya como decíamos con Martín, es algo milenario de todas las religiones y algo que se practica hace mucho tiempo, pero hoy se ha puesto como de moda.
Entonces está entretenido, porque uno como bajáis, hacía ayuno hace 4 años atrás y te miraban como el pájaro raro, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas a enfermar? Come, te hace mal. En cambio hoy día, ya como mostraba ahí, hay libros, en la televisión sale a cada rato. Aquí en Chile está muy de moda el tema del ayuno intermitente, del dejar pasar varias horas del día sin comer para poder hacer todos estos efectos que estamos hablando. Entonces ya no es un tema que solamente es religioso, sino que también es un tema ya de medicina, porque nos estamos sobrealimentando. Entonces aquí Bajaula, que es bien interesante, porque piensen que si nos vamos para atrás, Bajaula en el año 1800 y tanto, ya nos decía que la medicina en el futuro será a través de las dietas equilibradas. Entonces ya nos estaba contando Bajaula que el ayuno iba a ser una medicina, porque el cuerpo cuando se descompensa de nuestros elementos que tenemos, necesita volver a su equilibrio. Y por eso que el ayuno es tan bueno, porque nos ayuda a equilibrar todos nuestros componentes del cuerpo. Sí, muy interesante. Sí. Exacto. Y con respecto a las emociones, aparecen cosas bien, hay que experimentar finalmente el ayuno, pero es entretenido porque finalmente cuando uno hace un ayuno sincero, cuando uno hace un ayuno del corazón, cuando uno lo hace ofreciéndole cosas a Dios, porque también tiene que ver si tú estás haciendo un ayuno netamente para bajar de peso o un ayuno enfocado en lo físico, o cuando tú haces esta mezcla maravillosa sobre lo divino con lo físico. Y ahí cambia todo lo que es emocional. Es cierto, ¿no? Tienes razón. Antes la gente, bueno, yo también recuerdo cuando yo era más joven y ayunaba, decían, ay, tú eres delgadita, no haces eso, te enfermas, pero vemos que no es así. Bueno, nunca me he enfermado por ayunar, más bien ahora, muy bien has dicho, hay diferentes formas que también he visto mis amigas ayunan, por ejemplo, un día de la semana no comen o solamente beben agua, líquido, y dicen ayuno, ¿no? Y más adelante vamos a hablar sobre más detalles sobre el ayuno, porque aquí en radio estamos entrando en un espacio comercial de radio. Bueno, pero continuaremos conversando por el Zoom nosotros y después volvemos y resumimos para nuestros radio oyentes. Así que quédense con nosotros, ya volvemos en radio. Gracias. Muy interesante ese tema de ayuno y yo creo que conforme la humanidad va a ir avanzando en la ciencia, también va a ir encontrando la sabiduría de todas las enseñanzas de Dios, porque Dios nunca ha querido algo mal para nosotros, ¿no? Es así como los padres nunca desean algo que dañe a sus hijos. Y sí, el ayuno ha existido siempre en las religiones anteriores y ahora también el más actual que es la fe Bahá'í, entonces debe tener sus grandes beneficios, ¿no? Porque Dios nos quiere. Así que bueno, en nivel emocional quisiera que también vamos a ir un poco hablando, me parece muy interesante, ¿no? Que todas esas, como decía Martín, todos esos elementos que están en el cuerpo, que no son tóxicos, ¿no? Y eso al final daña la emoción del uno, de hecho, ¿no? Porque somos un solo ser, nuestro físico, nuestras emociones, nuestra parte espiritual, todo están interrelacionadas, ¿no? A veces un poco cuando la persona, por ejemplo, dice, están muy enojadas, eso puede dañar a su hígado. Mira, cómo relaciona las emociones con la salud también física, ¿no? Sí, pues ya hablan de la pena es el pulmón, los miedos son los riñones, es todo un tema. Todas las emociones están ligadas a un órgano. Y la vesícula también, hay un estudio que da una referencia de que si revisamos las personas que han sido operadas de la vesícula, pues muchas de ellas, no todas, ¿no? Pero el 80% aproximadamente, es porque han tenido temperamentos bastante fuertes, bastante críticos, bastante cuestionadores. Entonces, a todos los que les han operado de la vesícula, de alguna manera tienen características así, de un carácter bastante vehemente, y que con el paso del tiempo
ha generado ese malestar. Claro que no es la totalidad, hay otro porcentaje que es por otros motivos, pero hay ciertas coincidencias que son interesantes también de evaluar, ¿no? Bueno, lo que decís, Martín, yo te podría decir empíricamente qué me pasó a mí. Tú sabes que yo tenía mi vesícula perfecta toda mi vida y hubo un tiempo que lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Y tuvimos unos problemas así que nunca me había pasado en mi vida y estuve con tanta rabia, Aló, entre Sí, pena, perdón. rabia. Perdón, aló. Carolina, discúlpame, te interrumpo. Sí, don Miguel, ya regresamos. Ya Ya, están, ok. disculpe, ya, al aire, al aire. Ok. Ya amigos, ya hemos devuelto en su programa Perlas de Sabiduría. Estamos tratando un tema muy, muy hermoso y muy importante de conocer sobre los efectos y beneficios del ayuno en nivel físico del cuerpo del ser humano y en nivel emocional y espiritual. Aquí estamos con Martín y Carolina, nuestros queridos amigos que están compartiendo. Y Carolina, por favor, sigue. Muy interesante lo que estás contando. Es que Martín estaba contando, como para llevar para atrás, que hay personas que tienen episodios de rabia o momentos malos y que les salen las piedritas a las vesículas. Yo voy a contar que me pasó a mí, que yo toda la vida tuve mi vesícula en perfecto estado y en el tiempo del 2016-2017 pasé entre mucha pena, rabia, era injusticia, no entendía por qué me estaban haciendo lo que pasó y de verdad que después me salieron las piedritas. Y eran pequeñas piedritas en mi vesícula y yo entendí, porque yo estudio mucho de este tipo, hago flores de Bach, hago Reiki, entonces entendí que todo eso eran mis piedras. Y hoy día mis piedras no me han creado, nunca me han causado ningún problema la vesícula, gracias a Dios no me la he tenido que operar. Me tengo que ir a hacer un examen para ver si se han desaparecido, pero yo traté de volver al equilibrio, empecé también con el ayuno y tratar de no operarme, porque entendí que mi problema era emocional. Lo había causado por emocional, más que ya se había hecho físico. Cuando se hace físico, ojo ahí a todos los amigos, cuando ya se daña el cuerpo hay que verlos con los doctores, uno no puede llegar y solucionarlo así nomás. Pero hay veces que cuando uno vuelve al equilibrio, vuelve a la dieta, vuelve a los ayunos, uno puede salvarse de una operación y el cuerpo se sana solo. Qué interesante este aporte de Carolina, porque efectivamente se puede salvar la vesícula haciendo, ¿no?, un cambio en nuestros hábitos, en nuestras actitudes, y se puede evitar llegar a esa operación a tiempo, ¿no? Qué bueno. Bien, entonces veremos un poco ahora el nivel emocional, un poquito más, y de ahí vamos a ver también el nivel espiritual, ¿no? Bueno, si hay algo más sobre emocional, porque de verdad que no podemos separar el cuerpo del ser humano con su alma, con sus sentimientos, sino ya es muerto, ¿no? Entonces, mientras vivimos, hay esa conexión y hay esa relación, inseparables, ¿no? Bien, Martín, a ver si seguimos. Sí. Ahora, la pregunta a veces que surge es, ¿para qué ayunar, no? Exacto. Y en realidad entramos al enfoque espiritual, ¿no? El ayuno en realidad es el método de Dios para poder, ¿no?, dominar, ¿no?, la parte carnal de nuestro ser, y más bien que esté conducida por la soberanía del Espíritu, ¿no? Y es ahí donde se conjuga también que la práctica de la oración es importante dentro del ayuno, ¿no? Es decir, a través del ayuno le damos un gran descanso a nuestro cuerpo, pero también el espíritu, el alma, se vuelve más sensible, porque allí viene justamente el complemento del ayuno, que es la práctica de la oración y la meditación, ¿no? Entonces, cuando nuestra oración está acompañada del ayuno, tiene pues una mayor intensidad que no se da por sí sola cuando solamente oramos, ¿no? Es decir, las oraciones y todo ese proceso de desarrollo espiritual que podemos obtener a través del ayuno desde el plano de vista espiritual es muy grande, es una gran bendición. Y por eso debemos esperar con bastante alegría, regocijo, ¿no?, de que llegue ese periodo del ayuno, porque es el periodo de bendición espiritual y física para nuestras vidas, porque hasta también en el plano físico se ha determinado de que el ayuno
puede prolongar la vida del ser humano, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que yo también por mi parte familiar puedo corroborar, ¿no? Mi mamá ya va a cumplir en este mes, el 27 de marzo, va a cumplir 92 años. Y siempre le he visto hacer su ayuno hasta un poquito pasado los 70 años, que es el límite dentro de la fe, pero no ella seguía, creo que lo ha hecho hasta los 75 años. Y le ha dado buenos resultados, porque está mejor que Sí. nosotros. Tu mamá Entonces, se ve totalmente así como una persona, creo que de 50, 60, ¿no? Porque siempre con mucha energía, es increíble. Qué lindo, sí, ¿no? Qué bonito. sí, creo que ahí viene también un poco ese aspecto, ¿no? Entonces, realmente la parte espiritual que quisiera que ahora, ¿no?, enfoquemos, complementa este beneficio físico que hemos hablado anteriormente, ¿no? Sí, gracias, Martín. Justo te iba a preguntar, les iba a preguntar, ¿cuál es la relación entre oración y ayuno? Y de verdad que sí, uno sin otro creo que no, no sirve, sería solamente beneficio físico y el ser humano no es solo físico, ¿no? Entonces sabemos que la oración es alimento del alma. Tenemos que ir manteniendo esos dos aspectos del ser humano en armonía. No sé qué dices, Carolina. Mira, aquí hay una frase que a mí me encanta, que dicen que la religión es el cielo, el ayuno y la oración son el sol y la luna. El ayuno te ilumina, la oración te conduce a la meditación y la meditación te lleva a la contemplación. Qué hermoso, qué lindo, ¿no? Entonces, como decís tú, un ayuno sin una oración es físico, 100%. Exacto. En cambio, cuando son los dos, tienes el equilibrio perfecto, la armonía para poder crecer, para poder sanarnos y a lo mejor no despertar enfermedades hereditarias que a lo mejor podíamos tener y no las despertamos. Qué lindo, qué bueno, ¿no? Qué bueno saber eso. Qué bien. Bueno, entonces aquí tenemos algo sobre ayuno y oración. La combinación perfecta. Así es, el ayuno nos desliga del mundo físico material, ¿no?, de los apetitos que tenemos, y la oración pues nos acerca a Dios. Entonces, por eso está muy Hermoso. vinculado, ¿no? Porque antes de romper el ayuno, antes de finalizar el ayuno, nosotros oramos, ¿no? Lo mismo que al levantarnos, ¿no? Y la práctica de la oración obligatoria, la lectura de los escritos sagrados fortalece nuestra comprensión, nuestra iluminación, para entender más la sabiduría que Dios tiene con esta ley, porque el ayuno es una ley espiritual, y además también implica que vamos a hacer toda una, probablemente, reestructuración, mejora de nuestra vida, ¿no?, promoviendo la reflexión y la mejora, ¿no?, de nuestra conducta, de nuestro ser. Sí, perfecto. Yo justo eso también quería saber, ¿no? Que cómo se explica el ayuno en la fe Bahá'í, como un poquito también saber, ¿no? Sobre ese tema de ley, como ley, porque en todas las religiones ha existido el ayuno en diferentes formas, horarios, de repente tiempo, cuántos días, eso, pero siempre ha habido, entonces debe tener una gran sabiduría y debemos ver cómo se explican en la fe Bahá'í, ¿no? Los Bahá'ís, como entendemos. ¿Sí? Justamente Bahá'u'lláh tiene una cita importante que nos dice: verdaderamente afirmo que el ayuno es el remedio supremo y la más grande curación para la enfermedad del egoísmo y la pasión. Por otro lado, especificando el ayuno Bahá'í, que es un periodo que comprende desde el 1 hasta el 19 de marzo, en el libro sagrado de la fe Bahá'í, porque todas las religiones mundiales tienen un libro sagrado divinamente revelado, en la fe Bahá'í, el Kitab Aqdas, el libro de leyes, establece lo siguiente, y lo leo textualmente: os hemos prescrito orar y ayunar a partir del comienzo de la madurez, 15 años. Así lo ordena Dios, vuestro Señor y Señor de vuestros antepasados. El viajero, el enfermo,
Las embarazadas o las que amamanten no están obligados a ayunar. Absteneos de comer y beber desde la salida hasta la puesta del sol. Y cuidad que el deseo no os prive de esta gracia que está señalada en el libro. Entonces quizás aquí podemos comentar un poco. Sí, sí, perfecto. Está bien claro en la fe Bahá'í los límites de horario, de días. Es un mes Bahá'í, ¿no? Y es el último mes Bahá'í porque ya después 20 de marzo y a veces coincide con 21 de marzo, que es el equinoccio primaveral en el hemisferio norte, empieza el año nuevo. Y realmente es un periodo tan agradable. Personalmente me encanta el tiempo de ayuno porque es un tiempo de recogimiento, de reflexión, de meditación, de ver cómo pasó el año pasado mi vida y ahora qué quiero hacer de ahora en adelante, haciendo una nueva agenda para el año que viene. Es maravilloso, es una bendición de Dios. Y creo que todos los bajáis que yo he hablado siempre lo disfrutan también tanto. Bueno, y parte de ley uno ve que Dios que es justo, ¿no? Exonera a los ciertas de personas en ciertas condiciones, ¿no? Que tampoco es si uno está enfermo o embarazada, eso tiene que ayunar. No, Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué dices, Carolina? Exacto. Bueno, después vamos a hablar sobre los ayunos, lo que provoca, pero el propósito del ayuno finalmente es físico, el físico se limpia. Después el segundo propósito es espiritual. Aquí en lo espiritual pasan cosas que hay que hacer ayuno como para entenderlo, porque ahí te empezás a dar cuenta de todo la importancia que le ponemos a la comida, cómo el ser humano gira en torno a la comida. Para ir a juntarse con una amiga, vamos a tomar un cafecito. Para celebrar un cumpleaños, hay que comernos un banquete. Para ir a aburrirse, a ver tele, te lleváis tú algo para entretenerte. Para ir al cine. Entonces, nos damos cuenta cómo nos estamos de verdad matando con la comida muchas veces. Entonces, todo ese sobrealimento y cómo la gente no se pone mal genio por no comer en un par de horas. Por ejemplo, cuando le ha llegado alguna vez que dicen, no, yo estoy mal genio porque no veo el hambre. O la gente siempre está con excusas porque no han, o cuando se ponen mal genio por no tomar algo a tomar, por ejemplo. Entonces, los ayunos te ayudan a eso, te ayudan a despertar a que uno puede tener carencia. Y la carencia está bien, o sea, está bien abstenerse a cosas, porque todo eso te desarrolla un lado espiritual maravilloso. Y para nosotros los bajáis tenemos un tercer propósito, que es sentir lo que sintió nuestro Bajaulá finalmente. Tenemos la bendición de poder sentir por 19 días, nada más que por 19 días, lo que sintió él casi toda su vida, que fue hambre, no tener cosas, frío, dolor. Entonces nosotros con el ayuno nos podemos acercar un poquito al sufrimiento que tuvo él y ser más misericordioso y compasivo con todos los que hoy día están sufriendo. Y ser más bondadosos también, ayudarlos y darles a muchas personas que hoy día pueden tener hambre. Y todo eso te despierta el ayuno, entonces es muy bonito. Entonces nos sensibiliza, ¿no, Carolina? Eso que tú dices nos sensibiliza también al hambre o la pobreza material que tienen algunas personas y no tienen en su alcance todo lo que quieren comer. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaste, Carolina, y eso ha dicho también mi amigo que al inicio le mencionó Martín, doctor Pérez Alvela, que tiene un estudio sobre el ayuno. Él una vez dijo muy interesante y me quedó grabado, él dijo, antes la gente moría por falta o escasez de alimentos. Ahora la gente muere por sobrealimentarse, porque ya no estamos alimentándonos como nutrir o cubrir necesidades del físico, del cuerpo, sino por placer. Se ha vuelto, como tú bien mencionaste, la comida no se ve como, ¿qué voy a comer hoy día para que alimenta mi cuerpo? Por ejemplo, la cantidad de proteína, vitamina, todo lo que necesito, sino
qué rico, qué cosa voy a comer que sea rico. O sea, ese placer se ha dominado sobre nuestro este ámbito de alimentación, de comida, ¿no? Entonces tenemos que ir controlándolo un poco. ¿Qué dice Martín? Sí, justamente hablando de nuestro amigo el doctor Pérez Alvela, al respecto, escuché hace un tiempo que él decía que hay investigaciones que indican que cada día en el mundo mueren 35.000 personas por inanición, ¿no? O sea, por falta de alimento total. Pero también cada día mueren en el mundo más de 65.000 personas por problemas digestivos, es decir, por comer demasiado e inadecuadamente. Entonces, los problemas digestivos se han incrementado tremendamente en el mundo. Y más gente está muriendo por el exceso de comida que de la falta de comida. Increíble, ¿no? Mira qué desorden en el mundo, ¿no? Qué desorden. Bien, entonces también de repente podemos sacar un poco conclusiones, todavía tenemos unos 10, 15 minutos. Sí, por favor, Martín. Claro. Ah, qué hermoso estás con. Deseo citar ahora al maestro Abdul Baha, el intérprete de las enseñanzas de Baha'u'lláh, que escribió, ¿no?, acerca del ayuno, y dice lo siguiente: este ayuno conduce a limpiar el alma de todos los deseos egoístas, a adquirir atributos espirituales, a ser atraído por las brisas del todo misericordioso y a encenderse con el fuego del amor divino. El ayuno es la causa de la elevación de la estación espiritual de la persona. Entonces, qué bello, ¿no? A través del ayuno el maestro nos dice que limpiamos el alma de los deseos egoístas. Podemos adquirir atributos espirituales, ¿no? Y además se eleva nuestra estación espiritual de cada ser humano. Y el guardián de la fe, Shoghi Effendi, nieto del maestro Abdul Baha, también escribió acerca del ayuno, que es esencialmente un periodo de meditación y oración, de recuperación espiritual, durante el cual el creyente debe esforzarse por hacer los reajustes necesarios en su vida interior y para refrescar y revitalizar las fuerzas espirituales latentes en su alma. Su significado y propósito son, por lo tanto, de carácter fundamentalmente espiritual. Y aquí esta sabia enseñanza que vemos nos indica con precisión, ¿no?, que durante el periodo del ayuno tenemos que hacer esfuerzos por los reajustes necesarios en nuestra vida interior, ¿no?, y para fortalecer, revitalizar nuestras fuerzas espirituales. Y Baha'u'lláh también podríamos citar que él escribió: imploramos a Dios que ayude a su pueblo a observar el grande y exaltadísimo ayuno, el cual consiste en evitar que el ojo contemple lo que está prohibido y abstenerse de comida, bebida y todo lo que no sea de él. Suplicamos a Dios que confirme a sus amados para que puedan lograr cumplir lo que se les ha ordenado en este día, ¿no? Y como bien sabemos, es una ley que nos da un gran beneficio. Entonces, para concluir, podríamos citar que el ayuno tiene un significado y propósito netamente espiritual, porque recordamos la abstinencia de deseos carnales y egoístas. El ayuno va acompañado de la práctica de la oración, la meditación y la lectura de los escritos sagrados que iluminan, pues, nuestro espíritu. También el ayuno promueve los reajustes que hemos mencionado en la vida interior, refresca y fortalece las fuerzas espirituales latentes en el alma. A nivel fisiológico, el ayuno nos desintoxica y revitaliza el organismo. Y de ello podemos citar que cada vez existen más y más estudios e investigaciones. Solo basta ingresar a internet, a los videos de YouTube, las redes sociales, con muchas interesantes investigaciones científicas. El ayuno ayuda a mejorar el ritmo intestinal, contribuye a controlar nuestro peso, brinda una mayor sensación de vitalidad y también, pues, algo muy importante, que potencia nuestras defensas
y nos da claridad mental. Muy interesante, muy lindo. Personalmente me encanta esa época o temporada del ayuno que tenemos de 1 de marzo hasta 19, porque uno no está pensando en comer, como decía Carolina siempre, ¿qué comemos? O, ¿no? o tener algo que picar, sino uno está libre de esa preocupación, entonces puede realmente dedicar ese tiempo en cosas más importantes. Es un placer poder ayunar, realmente un regalo de Dios, como aquí decía. Algo más que yo quería también aquí adicionar, a decirlo, que no lo hemos tocado, el ayuno ayuda mucho a reforzar la voluntad de Dios, la voluntad, perdón. Es voluntad de Dios que nosotros ayunamos, pero es nuestra voluntad que también se fortalece. Recuerdo por varios años cuando ayudaba en centro de rehabilitación de mujeres y muchas mujeres ahí estaban con problemas de consumo de droga o estos hábitos, por ejemplo, de jugar, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Bueno, cuando ya es un vicio, ¿no? De jugar hasta perder. Había personas que habían perdido a su casa, todo lo que tenían, ¿no? Eran cosas así muy, muy fuertes. Y problema de todo eso al fondo realmente es falta de voluntad. Cuando una persona, su voluntad es debilitada, puede caer en vicios, porque no puede en algún momento decir, ya, eso no hago. Eso me hace daño y no lo voy a hacer. Esa voluntad está debilitada. Y cuando me preguntaban cómo podemos reforzar nuestra voluntad, yo decía ayunar. Porque mira, si uno puede ayunar, uno puede decir no a sí mismo a un hábito que desde que nacemos comemos, ¿no? Entonces, y cuando uno ve algo rico, quiere comer, algo le provoca, quiere comer. Pero si uno tiene esa voluntad de decir no voy a hacer porque estoy en ayuno, es un ejercicio de voluntad. Y es algo que a mí me parece que los que ayunan, bueno, bahá'ís, cristianos, judíos, musulmanes, quienes ayunan, fortalecen su voluntad ante también otras pasiones, otros, incluso se protege del vicio, ¿no? Ese es otro punto también que quería compartir. ¿Algo más, amigos? Carolina. A mí me gustaría invitarlo a todos los amigos que nos están escuchando a que estamos recién en el 4.º día de ayuno Bahá'í. Se pueden sumar porque es una experiencia única. Es una experiencia que nosotros aquí podemos hablar todo el día del ayuno, pero si no la viven, no van a saber de lo que estamos hablando, porque realmente el ayuno es magia. Ahora hablando de mi experiencia personal, yo vengo de una familia católica y la verdad es que nosotros no podemos hacer ayuno ni siquiera para los Viernes Santos, o sea, con suerte no comíamos carne, era como nuestro único sacrificio que hacíamos con respecto a la comida. Y se hablaba de la cuaresma, que uno tenía que ser un poquito, pero al final nadie hacía ayuno. Y cuando yo me hice Bahá'í y me hablaron del ayuno, no me gustó nada. O sea, yo decía, ¿cómo? Es que están locos. ¿Cómo no van a comer y no van a tomar agua? Porque yo creo que eso es lo más importante y lo que más le importa a la gente, el agua. Así como no vaya a tomar, te vaya a morir, vaya a morir, vaya a morir. Y uno cree que va a morir, pero hasta que te toca y lo haces. Todavía no hemos muerto. Estamos súper vivos. ¿Cachai? Entonces yo digo, por favor inténtenlo, porque no es lo mismo hacer un ayuno espiritual físico en esta época que hacerlo después, porque ahora hay una corriente espiritual que estamos todos los bajáis del mundo en esta, y Dios como que te manda fuerzas, porque otras veces me pasaba que yo estaba embarazada y que decía, ya, no voy a hacer el ayuno en marzo, lo voy a hacer cuando tenga la guagua, lo voy a hacer en octubre, y trataba de hacerlo y no podía, no es la misma fuerza de voluntad, como que me faltaban toda esa corriente amiga bajáis que nos acompañara. Entonces, como que los quiero animar a que quede hasta el 19 de marzo para el que quiera experimentar esta maravillosa experiencia. Y lo que dice Sam es tan cierto, la voluntad. O sea, uno aprende a decir no.
Uno aprende a decir no al pisco sour, no a los cigarros, no al chocolate. Uno aprende a conocerse. Uno aprende también a amarse en el ayuno. A cómo te estás tú misma autosaboteándote y matándote con todo lo que te echas al cuerpo. Entonces, como yo les Excelente. digo, solamente experimenten, porque lo van a pasar increíble. Y cuando sufren, agarren una oración y se lo juro que la oración la están terminando y ya se sienten mejor. Es verdad. Y sabes que, Carolina, tienes toda la razón, que en otras épocas no tienen la misma bendición. ¿Por qué? Porque en otras épocas, cuando uno ayuna, es mi decisión, mi voluntad. Pero cuando estamos ayunando ahora, en este periodo que Dios ha establecido, estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Él sabe en qué momento, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Y cuando es voluntad de Él este periodo, al obedecerlo, realmente estamos cumpliendo dos cosas. Uno es obediencia a la voluntad de Dios y el otro es esta gran ventaja, ese gran beneficio que ganamos para nuestra salud físico-espiritual, ¿no? Pero en otras épocas se puede. Por ejemplo, yo tengo una amiga que una vez a la semana toma agua y ahora me dijo, oh, qué bien, me va a conceder 3, me dijo, 3 de mis miércoles va a coincidir con tiempo de ayuno de ustedes. Y le dije, vas a ver que vas a sentir diferente esos 3 miércoles. Y tengo otras amigas que son católicas, pero están ayunando ahora porque les pareció muy interesante también. Y antes también ha tenido amigas que ayunaron y después llegaron a ya declararse Bahá'í también, porque encontraron muchísimas bendiciones en esas enseñanzas de Baha'u'lláh. Hassan, y ahora en este momento que estamos con las limitaciones de no salir, ¿no?, mucho a la calle, ahí estamos haciendo teletrabajo, en realidad se facilita más el ayuno porque no tenemos que salir a trabajar o hacer esfuerzo, que justamente eso a veces nos hace flaquear durante el ayuno. No, ahora estamos en casa, tranquilos, entonces realmente es un ayuno más light, más suave, que ni se siente. Es no verdad. Se, Es verdad, porque antes, por ejemplo, mis hijas cuando iban al colegio, en colegio los amigos les fastidiaban, trataban de provocarles con la comida, ¿no? Pero ahora veo que los jóvenes ya están en la casa, desde la casa están estudiando y uno no se expone al sol, al calor, el tráfico, todo eso. Realmente este año estamos, sí, mucho más tranquilos, es verdad. Es verdad. El tema de ayuno y todas las enseñanzas de la fe Bahá'í y de todas las religiones en su momento, cuando Dios era su voluntad que sea así, en otras épocas, y ahora a través de Baha'u'lláh nos ha traído otra receta, otras enseñanzas. Cuando uno lo cumpla, se sienta bien con sí mismo porque sabe que está haciendo lo correcto. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cuál sería otros medios para que uno esté seguro que lo que estoy haciendo está bien, correcto? A menos que sea de una fuente infalible, que es nuestro creador. Y fuera de eso, todo uno puede ser dudoso. Hago, no hago, estará bien, me hace mal. Pero esas órdenes vienen de nuestro creador, de nuestro Padre Celestial, de quien nos ha creado y nos ama. Entonces, lo hacemos con muchísimo gusto. Yo creo que el tema de ayuno que está relacionado también con nuestro año nuevo, porque tiene que ver con el calendario Badí o calendario de la fe Bahá'í, que es último mes de nuestro año y a partir de 20 vamos a iniciar año nuevo, que también podría ser un tema para próximas semanas, hablar con nuestros amigos qué es el año nuevo, por qué celebramos esa fecha, que si tiene fuente científica o no tiene, ¿no? Todo eso podría ser un tema. Yo sé que nuestros radioyentes y seguidores del Facebook, de canal de YouTube, todo les gustaría conocer, porque son novedades, ¿no? Son novedades para todo el mundo. Así que les agradezco muchísimo. A ver si desean decir algo más para despedir.
Ya estamos. Carolina, Sí, Carolina. Quiero dar las gracias por escucharnos, las gracias. Y vamos que se puede, pues ánimo para los que quieran empezar este ayuno. Sí, me encanta esa invitación tuya para que los amigos a partir de mañana saben. Aquí la salida de sol es 6:11 más o menos de la mañana, porque uno por Google puede ver horario exacto, es 6:11 en la mañana hasta 6:30, 6:28 de la tarde. No es mucho realmente, casi 12 horas y media de no comer y no beber, y en la noche sí pueden comer todo lo que desean. Y en el desayuno también pueden comer lo que... También, en madrugada. Antes del sol. Claro, antes de salida de sol. Perfecto. Sí, gracias. Martín. y en realidad para todos aquellos también que desean bajar un poquito de peso, el ayuno es una excelente técnica que ayuda a aligerar el peso. Yo ya lo estoy sintiendo, me estoy sintiendo mejor, porque con esto de la cuarentena bastante, pero ahora felizmente ya estoy volviendo a mi nivel light y uno se siente también menos estresado, con más optimismo. Tiene muchos beneficios en todas nuestras dimensiones de la vida. Agradezco a Sam, muy amable por tu invitación, mucho gusto de conocerte, Carolina. Igualmente, Martín. Gracias. Y ojo con los dolores, que hoy día estamos tan acostumbrados que nos duele el cuerpo, es de verdad que la alimentación nos inflama. El mejor paracetamol es hacer el ayuno. ¡Ay, qué bueno! Menos dolores de cuello, menos dolores de espalda, menos dolores de todo. Sí, verdad. Sí, porque relaja también, el cuerpo no trabaja tanto, es como una fábrica que necesita su mantenimiento, su limpieza, y esa oportunidad le da el ayuno. Muchísimas gracias por sus gran aportes, por compartir, por ser tan generosos, dedicar su tiempo y acompañarnos en este programa Perlas de Sabiduría, y esperamos tenerlos en otras oportunidades más. Los amigos que no han escuchado o han perdido algún programa, siempre pueden verlo en Facebook de Comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú. Y también hay un canal de YouTube también de la comunidad de Ceneguía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo, besos y nos vemos en el próximo programa. Gracias.